¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que a todos nos atañe y, y que muchas veces nos ataca. Y cuando ataca a otra persona, somos muy dados muy fácilmente a dar un consejo a la otra persona de que no sienta eso de lo que vamos a hablar. Pero cuando viene con nosotros, o cuando lo tenemos nosotros, eh, como que se hace muy pesado y no, y de repente decimos, ay, híjole, a lo mejor no voy a poder, no voy a poder llegar, no voy a poder sanar, eh, los ataques del enemigo son fuertes, pero también las otras personas. Lo que pasa es que no es lo mismo aconsejar a alguien que a que nos pase a nosotros. Cuando le pasa a alguien más y nosotros damos el consejo, pues es muy fácil dar un consejo a la persona. Pero cuando nos toca a nosotros alguna enfermedad o algo, parece que se acabó el mundo y que ya no voy a poder seguir adelante. Y que voy a empeorar cada vez más en vez de mejorar. Bueno, vamos a ver esto, de lo que estoy hablando ahorita es el temor. El temor es algo que a veces nos puede invadir y nos puede hacer temblar inclusive, hasta de miedo, de lo que pueda pasar con nosotros. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un doctor te da una mala noticia? Piensas que a lo mejor ya se acabó el mundo y que ya no vas a poder salir adelante, que vas a morir. El Señor siempre nos insta, o sea, Dios siempre nos insta a través de su palabra a no tener temor. Si tú te fijas en una Biblia, en la concordancia al último de la Biblia, y buscas la palabra temor, vas a ver cientos de versículos hablando de esto y de cómo es el temor, y siempre te está diciendo el Señor, no temas, no temas, ten fe, no temas, ten fe. O sea, si te fijas bien, el temor provoca que la fe disminuya y nos hacemos vulnerables. Porque Satanás sabe que somos vulnerables y tenemos temor. Que nos invada el temor. Satanás es especialista en hacer que una persona tenga temor. Es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque nuestra fe empieza a disminuir. Empezamos a ser vulnerables a los ataques del enemigo. Pero, obviamente, Dios siempre ha estado, desde el principio, siempre nos está diciendo, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque sabe Dios que si tememos, no creemos. Vamos a leer como siempre, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Este es cortito, pero tiene mucho significado lo que dice aquí Jesús. Y vamos a abrir el libro de San Mateo en el capítulo 8, en el versículo 23. Dice como subtítulo, porque algunas Biblias tienen subtítulo, otras no tienen. Pero en este caso, en la Biblia que yo tengo, sí la tiene, es una Biblia Thompson. Y que de hecho, si tú quieres aprender o a ver versículos que se estén ligando uno con otro, esta es muy buena Biblia para hacer eso. O sea, si tú quieres predicar o quieres empezar a predicar, con esta Biblia te va a abrir los ojos, te va a abrir el entendimiento, las palabras y las cosas que decir o no decir. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Dice, Jesús calma la tempestad. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
pero él dormía, o sea, Jesús estaba dormido. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, o sea, ya así, cuando dice Señor, es que estás temiendo, o sea, tienes miedo, ¿verdad? Dice, sálvanos, que perecemos. Pero, a ver, bueno, déjame leer todo y luego después nos regresamos a reflexionar un poquito en lo que está diciendo, ¿sí? Dice, pero que perecemos. Él y Jesús les dijo, no dice Jesús, pero ahí dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Aquí hay muchas cosas metidas en este pequeño remembranza o pequeño pasaje que pasó en ese tiempo donde estaban pasando esos vientos fuertes o esa tempestad cuando ellos iban en la barca. Entonces, hasta ahí vamos a leer. Fíjense cómo el temor te invade o invade a las personas, y entonces el Señor dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el temor provoca que la fe disminuya. Él sabe, fíjate, dice, antes dice, en el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos estaban ahogando. Fíjate, el temor los estaba invadiendo, ya los había invadido más bien. Los invadió y les estaba diciendo el temor, o sea, era Satanás el que estaba diciéndoles, se van a ahogar, no la van a hacer con esta tempestad que a ver, ¿qué? Que Satanás provocó Satanás la tempestad. ¿Para qué? Para que las personas que estaban adentro de la barca tuvieran temor y creyeran que se iban a ahogar. Y entonces le hablan desesperadamente a Jesús para que se despierte, porque piensan que se van a ahogar. Entonces, fíjense ¿quién provocó la tempestad? Fue Satanás, no fue nadie más. Y entonces Jesús se levanta y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces se levantó Jesús y reprendió a los vientos y al mar. O sea, está reprendiendo a Satanás, que de alguna manera él es el que está manejando los vientos y al mar. ¿Nunca has hecho eso? ¿Nunca ha pasado de que ores y te haga caso el ambiente terrenal? O sea, por ejemplo, alguna lluvia o lo que sea. ¿Nunca has orado y que la lluvia, en vez de decirle, ¿sabes qué, lluvia? Aquí no caigas porque va a pasar, necesitamos que no llueva y vete a otro lado y que se vaya para otro lado. A mí sí me ha pasado. Una vez íbamos a predicar una vez a una plaza y teníamos todo preparado para hacer la predicación, etcétera, y había más gente, no nada más yo, éramos varios de la congregación donde estábamos yendo, y parecía que se venía la tempestad fuerte. Y yo me acordé de cosas así como dice que Jesús, que el viento le hacía caso. Y yo también dije, bueno, si a Jesús le hacía caso, y Jesús mismo nos dice que nosotros podemos hacer cosas mayores porque Él está con el Padre, y todo lo que le pidamos al Padre, Él lo va a hacer, entonces yo también lo puedo hacer. Y entonces yo le dije, en el nombre de Jesús, lluvia y tempestad, te vas en el nombre de Jesús, no llegas aquí, desvíate hacia otro lado, porque nosotros vamos a predicar aquí. Y todos decían, no, hombre, nos va a llegar la tempestad, y ahí viene el agua, y ahí viene el agua. ¿Y saben qué pasó? No llovió, no vino con nosotros. Llovió en otra parte, no sé dónde, pero con nosotros no llegó. Y pudimos hacer lo que teníamos que ir a hacer, a predicar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que si nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo de hacer algo o decir algo y creemos que va a pasar, va a pasar. El temor se va.
Pero Satanás ya sabe que nosotros somos vulnerables cuando tenemos temor. Entonces él va a provocar cosas alrededor nuestro para que nosotros empecemos a tener un temor, que no podamos salir de ese temor, y inclusive si sentimos que vamos a estar enfermos, porque ¿tú crees que no, que el enemigo no viene a atacarte, a decirte que vas a tener una enfermedad X, Y o Z parecida a la que tuvo tus papás o tus mamás? ¿Cuántas veces no llega el doctor y te dice, en su familia no ha tenido cáncer? ¿En su familia no ha tenido diabetes? ¿En su familia no ha tenido alta presión? Y dice, si tu papá o tu mamá tuvo alta presión o si tuvo cáncer, usted está propenso a tener cáncer, usted está propenso a tener alta presión, usted está propenso a tener diabetes, o está propenso a tener esto, lo otro, X, Y y Z y hasta no sé cuántas cosas más. Y no es cierto. Todas esas cosas que estás sintiendo o que de alguna manera el enemigo inclusive usa a veces los doctores muchas veces para decirte cosas y tú que sientas temor y que tu fe baje, que se elimine esa fe. Es lo que quiere Satanás, que se elimine la fe. Y cuando nosotros tomamos la autoridad y decimos, ¿sabes qué? A mí no me va a vencer ese temor, porque Jesús mismo y Dios mismo siempre nos ha dicho, no temas. Y Dios está por encima de todo eso. Está por encima del temor. Está por encima de todo principado y toda potestad. Nadie va a poder hacerte nada si Dios no lo permite, ¿entiende? Y entendamos bien que Dios, en su sola potestad, si Él dice, no ataques a mi hijo o no ataques a mi hija, Satanás no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad. Jesús tiene la autoridad para decir no. Él cree en mí, ella cree en mí. Así es que apártate, vete de aquí. No lo puedes hacer nada. Pero hay que tener fe. La fe es algo que nosotros necesitamos siempre en nuestra vida para poder continuar y que no nos sintamos de alguna manera derrotados. Es muy fácil sentirse derrotado, muy fácil, porque el enemigo, eso es lo que él quiere, que sintamos una derrota, un que ya no puedo más. Pero Dios nos insta a decir, tú puedes, no tengas temor, yo estoy contigo, todo el tiempo estoy contigo, yo te voy a cuidar, te voy a animar, te voy a levantar con mi poder, con la diestra de mi mano derecha, con esa te voy a sostener. ¿Quién es su mano derecha? Es Jesús. ¿Tienes alguna enfermedad? Como hace rato al principio dije, es fácil dar un consejo a una persona que tiene enfermedad y le dices, mira, Dios te puede sanar, etcétera, etcétera, no tengas, etcétera, mira, cree en Él, asegúrate, tómate de su mano, etcétera, etcétera. Y cuando te pasa a ti, o cuando me pasa a mí, o cuando no tengo trabajo, o cuando no tengo dinero, cuando no tengo recursos y que veo que las deudas me pueden ahogar, y tengo que también tener fe para eso. Si no tengo fe, no llego a ningún lado. ¿De quiénes? Yo puedo tener deudas, puedo tener muchas deudas, etcétera, etcétera, o muchas cosas así. ¿Y a quién voy a acudir si no tengo los recursos para solventar esas deudas? A Dios. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. ¿Quién es el dueño del mundo? Dios. Que Satanás se quiere hacer como que él es el dueño. Déjalo que siga creyendo, pero no es. No lo es. Verdaderamente el que es el dueño del mundo es Dios. Es Jesús mismo, porque Jesús venció al mundo. Él ya es de Él. Él destronó a Satanás del trono donde Él estaba. Porque ese trono estaba Satanás desde que Adán
comió el fruto que le dijeron que no comiera, hasta que vino Jesús y lo venció en la cruz. Hasta ese día estaba en el trono Satanás. Pero de ahí para adelante se acabó el trono, ya no hay trono. Que anda rodeando la tierra, sí, y anda tratando de hacer desmanes y medio y a tratar de atacar a todos los que él puede. Sí, sí lo puede hacer y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Porque hay mucha gente que tiene temor y no tiene fe. Pero tú eres una persona que cree en Jesús. Debes de tener fe. Porque si no tienes fe, entonces ¿cómo vas a agradar a Dios? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a agradar a Dios? Si yo sigo pensando que una enfermedad que tuvo mi mamá o mi papá o lo que tú quieras y gustes, me va a llegar a mí, pues no. ¿Me puede llegar a mí? Pues a lo mejor. Pero no es porque haya tenido mi papá o mi mamá la enfermedad. Es porque de alguna manera yo estoy débil. De alguna manera en mi fe. Pero, o porque también podamos ser probados a ver si realmente creemos en Jesús, ¿verdad? Pero no quiere decir que por esa enfermedad vaya a estar yo ya destruido. No es así. Porque yo tengo un Señor, yo tengo un Dios, que es mi Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese mismo Dios es el tuyo. Y es el de todos los que me están oyendo y viendo. Y el que no lo es, ahorita mismo arrepiéntase y diga, ¿sabes qué? Sí quiero que tú seas. Porque si no es así, te va a llevar la marea a donde Él quiera. O sea, en pocas palabras, el mundo te va a llevar por donde el mundo quiera y nunca vas a poder llegar a algo estable que digas, tú sabes qué, yo ya estoy estable, con una fe puesta en mi Dios. Que pase lo que pase, mi Dios está conmigo. Nosotros tenemos que tener esa fe y ese temor debe salir de nuestras vidas. Mira, te voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a todos los que están oyendo y escuchando y viéndonos, o viéndome. Cuando yo empecé a ser cristiano, a ser seguidor de Cristo, los primeros ataques del enemigo, ¿sabes qué fueron? Decirme, así como tu papá murió de embolia, así vas a morir tú. Tú vas a tener embolia. Pero ¿sabes qué? Esa maldición o eso que quería atacarme de esa manera, y no nomás me dijo eso, y también te va a dar un síncope, te va a dar que angina de pecho y lo que tú quieras, un montón de cosas que dijo, hasta cáncer, porque mi mamá había tenido cáncer, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Hablándole en lo audible, le dije, no me vas a atacar por ahí. A mí no me va a dar nada, ni me voy a morir de lo que mi papá se murió. ¿Por qué? Porque está rota toda esa maldición. Cualquier tipo de espíritu, enfermedad generacional, está rota conmigo porque yo me arrepentí y soy ahora un hijo de Dios y estoy con Dios. Y Él es el que me protege. Por más que tú quieras hacerme algo, no me vas a poder hacer nada a menos que Dios permita que tú me hagas algo. En el nombre poderoso de Jesús. Es que te vas de mi vida y no quiero oírte más. Y se acabaron los ataques esos. Pero ¿tú crees que no me atacaron a mí? Sí, sí me atacaron, igual que como a ti te pueden atacar también. Pero es nuestra obligación quitar ese temor de nosotros, porque lo podemos hacer, quitarlo fuera, echarlo fuera de nuestra vida y decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo ese temor, ni estoy pensando de que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, porque a mis parientes anteriores les pasaron, porque tú eres el que me proteges. ¿Cuántas veces no hemos leído? La otra vez leímos el Salmo 91. ¿Qué dice? A mi diestra caerán 1000 y a mi otra mano caerán 10,000, pero a mí no me llegará. Entonces, ¿de qué sirvió la oración que hice? Tengo que creer esas oraciones. No se trata nomás de hablarlas. Tengo que creerlas y hacerlas mías, esas oraciones y esas palabras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
te pedimos, Señor, que si hay alguna enfermedad que nos está atacando, porque el enemigo sabe cómo vulnerarnos, cómo hacernos vulnerables, atacándonos, diciéndonos que tenemos alguna enfermedad X, Y o Z, cualquier tipo de enfermedad, y que si los parientes tenían enfermedades, nosotros también las vamos a tener. Nosotros no tenemos por qué tener ningún tipo de esa enfermedad, porque nosotros somos libres de cualquier maldición y cualquier espíritu generacional que pueda llegar a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, yo echo fuera todo espíritu generacional de enfermedad que haya llegado a mis padres y que quiera llegar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Ya no soy un hijo de mi papá ni de mi mamá. Soy un hijo de Dios primeramente que nada. En el nombre poderoso de Jesús, límpiame de toda enfermedad. Quítame cualquier tipo de enfermedad que pueda yo tener en mis manos o en mis pies, en mis brazos, en mi corazón, etcétera. En cualquier lugar de mi cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Cualquier tipo de temor, tumor, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de diabetes, de alta presión, cualquier cosa que sea que me quiera atacar, por lo mismo que a mis parientes o mis padres o mis abuelos les dio y que quiera decir que me va a dar a mí, yo lo corto en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi vida, ese espíritu inmundo, en el nombre poderoso de Jesús. Acuérdense como dice en Hechos capítulo 10:38, que Jesús vino a este mundo predicando el evangelio y sanando a todos los que eran atacados por Satanás y oprimidos por Satanás. También lo dice en Lucas 4, cuando dice: el Señor me ha ungido para dar las buenas nuevas y dar libertad a los cautivos y quitar todo lo que está malo para que puedan ser libres. No lo dice exactamente con esas palabras, pero te lo estoy dando a entender, ¿ok? Tú lo puedes leer y lo puedes observar ahí. Ahí dice. No me necesitas a mí para saber lo que dice. Ahí lo dice. Entonces, no tengas temor. Quita cualquier temor de tu vida. El enemigo es especialista en meter temor. Ese es su trabajo. Él no duerme. Él va a estar pone gorro de que tengas temor, para que tu fe baje, para que tu fe disminuya, para que no puedas llegar a la meta donde Dios quiere que tú llegues, porque Dios nos va a ayudar para que lleguemos a esa meta, pero también necesitamos creer que Dios nos va a ayudar para llegar a esa meta. Yo tengo promesas de Dios de hace más de 25 años y aún todavía no llegan, pero van a llegar. Sé que van a llegar. ¿Me está atacando el enemigo? Sí, me está atacando. Pero va a llegar un momento que se le va a acabar su tiempo para atacarme. Y entonces va a venir la buena de Dios sobre nuestras vidas. Y obviamente va a venir la buena de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.